Qué felicidad. Nueva vez tenemos la oportunidad de hablar con ustedes y sobre todo en el programa República Dominicana bajo ataque. Hoy vamos a ver por qué razón decimos que estamos bajo ataque y quiénes son los culpables y qué vamos a hacer para resolver ese problema. Tenemos de invitado aquí dos reyes en su área. Tenemos al reconocido Osvaldo, que ustedes saben perfectamente que fue la persona que hizo, para mí un bestseller ya de un libro referente a la situación haitiana, cuánto le cuesta a República Dominicana la ocupación haitiana. Y también tenemos aquí al señor Juan Gerardo Orozco. Él es un reconocido y talentoso que ha trabajado muchísimo con todo lo que es cooperativa. Él es el director ejecutivo de Moderna, la COG Moderna, y también fue un gran artífice en COASPIRE. O sea, que aquí tenemos el micro y la macro para que nadie diga me dejaron fuera. Muy buenas, qué placer tenerles aquí. Gracias, muy amable. Es un gusto estar aquí, por supuesto que sí. Igual, Carmen, gracias por la invitación. Pero qué bien, qué bueno. Señores, nosotros tenemos una dificultad grave porque de momento hemos visto que tenemos solamente el presidente de la República en este tiempo ha tomado 53,000 millones de dólares prestado y no sabemos exactamente, tenemos mucha deuda pública, local e internacional, y sobre todo vemos que la economía del pueblo dominicano se ha agrietado, pero de qué manera tan terrible. No entendemos qué ha pasado y es por eso que traemos a dos profesionales para que nos expliquen qué es lo que está pasando, cómo llegamos al momento en que estamos viviendo aquí en la nación. Y es por eso que te pregunto, Osvaldo, ¿qué está pasando en República Dominicana? Que los dominicanos estamos rullidos. Esa es la palabra del pueblo. Rullido, estoy rullido. Entonces, vamos a pueblo adentro. ¿Qué está pasando? Por cierto, la palabra rullido es muy dominicana. Tú le dices a cualquier otra persona, a cualquier otro hispano parlante, rullido, y no te entiende ni de lejos. Y eso viene de roído, que viene a su vez de roer, o sea, el ratón. Entonces yo lo que estoy es roído, pero yo creo que se oye más patético decir rullido, porque como que la palabra lo dice, ¿no? ¿Así? Estoy rullido. Lo cual es, para empezar, Gerardo, Carmen, es y no es cierto. Siempre hay muchas cosas, y tú sabes que a mí me gusta, o ustedes saben que me gusta ser pedagógico, porque ya yo lo académico lo dejé atrás hace mucho tiempo, porque sobre todo lo académico, vamos a decir que no funciona. O sea, lo mejor es tú explicar las cosas, y yo creo que siempre lo interesante del análisis y del debate es poder comunicarnos, lo cual significa de yo hacer clara una idea y que tú me respondas de forma clara también, para lo cual nosotros nos tenemos que entender. Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo un poquito a la academia, y todos nos acordaremos, resulta, nosotros vamos a ver a fin de año, o el 27 de febrero, o en cualquier momento, el 16 de agosto, cuando son las fechas donde hay discursos oficiales, donde tú lees o tú escuchas, y tú dices, pero esto está magnífico. Y hemos invertido aquí, y hemos invertido allá, y conseguimos esto. Y resulta que en un papel tú pones cualquier cosa. O sea, tú te sientas a escribir una fábula y tú haces una fábula de la República Dominicana. O sea, tú puedes decir... ¿Cómo así? O sea, tú estás diciendo una fábula es, por ejemplo, que no hay tapones en las calles. Ok. Que eso es percepción. O
O sea, nosotros tenemos una forma de psicosis o de locura ¿verdad? Y entonces cuando tú te paras porque hay una fila interminable de carros que tú no puedes avanzar, eso es percepción, eso no existe, eso está en tu mente. Pero de la misma manera como tú puedes tener una percepción del tapón, tú puedes tener una percepción de bienestar o puedes tener una percepción de malestar que no es real, sino que está en tu mente. Ahora, hay que estar un poco loco. Pero ahí, eso se puede fabricar, la percepción. Por supuesto. Y manipularlo. Por supuesto, Sí. en ambos sentidos. Sí. En ambos sentidos, porque seamos justos. O sea, una de las cosas más interesantes que sucede en el proceso político de la República Dominicana y de cualquier país es que nosotros ya tenemos la experiencia de haber tenido todos los partidos tradicionales en el poder y tener todos los partidos tradicionales en la oposición. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se sube uno, con el PRM ahora, entonces ahora te hace una fábula de bienestar. Y entonces el PLD y lo que queda del reformista te hacen una fábula de malestar. Entonces, lo interesante es tú tener la capacidad sensorial, si tú quieres, y analítica, de darte cuenta cómo tú estás. Y nos vamos a dar cuenta que, como siempre sucede, en toda economía y en toda época, hay gente que le va muy bien y hay gente que le va muy mal. Entonces nosotros lo que tenemos es que analíticamente saber distinguir a quién le va bien y por qué le va bien. Y de igual manera decir por qué a la mayor parte de la gente no le va tan bien. Hay algunos que no les va muy bien y hay otros que le va francamente mal. Cuando se hacen las encuestas, obviamente hay problemas que se repiten, o sea, que son sistemáticamente respondidos como la principal preocupación de las personas, de la población. Uno es el empleo, otro es la inflación, o si ustedes quieren, el nivel de precios. Inflación y nivel de precio no es lo mismo. O sea, la inflación es la variación en el nivel de precio. Entonces, ahí sí empezamos entonces con todo el mundo de la fábula. Cuando nosotros vamos a decir, bueno, pero hay una gran preocupación por la cuestión del empleo, entonces vamos a las cifras oficiales y nos dicen que el nivel de desempleo es de un 6-7%. O sea, que es un nivel muy bajo. Entonces tú dices, pero la gente está loca. O sea, se están quejando de lo que no existe. Wow. No, hay un tema, y es que las cifras son oficiales. Entonces, ¿qué sucede? En otros países un poco más grandes, más desarrollados que nosotros, siempre existe lo que en metodología de la ciencia se llama la falsabilidad de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que Carmen Gobierno dice que es un 6-7%, pero yo, instituto privado, digo que es un 36%. Entonces, cada uno aporta su metodología y su resultado para que el que lee, en función de su experiencia personal, diga si es un 6 o es un 36. Como he dicho yo, y creo que he hablado en uno de tus programas de un ensayo que yo hice en una ocasión, el ensayo se llama La alquimia de los índices generales de precios. El Banco Central te dice que la inflación es de un 7%, pero cuando tú puedes coleccionar la lista del supermercado, y también he dicho que el consumo es muy estable. ¿Qué significa que el consumo es muy estable? Que en general, sobre todo la franja media-baja de la población, tiende a comprar siempre lo mismo, porque estamos en el ámbito de las necesidades. En el ámbito de las necesidades respecto del ámbito de los deseos es muy estable. ¿Por qué? Porque somos 8 en la familia, donde trabajan solamente 2, uno trabaja mal y el otro trabaja peor, no tenemos mucha holgura. Entonces nosotros tenemos que comprar ¿qué? Arroz, habichuela, aceite y pollo. Y mañana ¿qué vamos a comprar? Arroz, habichuela, aceite y pollo. Y en la semana que viene, adivina, arroz. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito de lo precario. En el ámbito de lo precario no tenemos esa capacidad de decir, no, mañana vamos a hacer lasaña. No, aquí no hay lasaña. Entonces, ¿qué pasa? Al ser tan estable, tú puedes comparar fácilmente lo que es la factura, ¿verdad? El volante del supermercado de un día a otro, de una semana al otro, y tú te das cuenta que la variación no es de un 7%, como dice el Banco Central, sino que es un 12%, es que un 16%. Entonces, ¿qué pasa? La información oficial... O sea, que tú estás diciendo
que en que el gobierno puede decir lo que considere su derecho, ¿verdad? Como información oficial, pero la realidad es que en nuestras casas nosotros sentimos la verdad de lo que está diciendo. Definitivamente. Si es mentira. O sea, la verdad, algo que yo he tratado, he insistido mucho, es que la verdad sobre la economía personal la tiene cada quien. Eso. A mí nadie me puede discutir sobre cuál es mi economía personal, porque esa la conozco yo. Entonces tú me puedes hablar de cifras agregadas, tú me puedes hablar de promedio, pero la realidad de mi economía me la sé yo. Y si yo te estoy diciendo que la estoy pasando mal, es porque la estoy pasando mal. A menos, obviamente, que yo quiera hacerte una historia, ¿no? Pero cuando hay una respuesta sistemática, en el sentido de que hay un problema de empleo y hay un problema de nivel de precio, te está diciendo que hay un problema de ingreso familiar. Entonces, cuando hay un problema de ingreso familiar, lo tenemos que tomar como un reclamo válido. No sacarle de nuevo el expediente político, porque al envolverlo todo en un expediente político, lo que al final resulta que el país como país no tiene una ruta, no tiene una dirección que tú digas, mira, nosotros como colectividad sabemos que vamos en esa dirección, sino que de alguna manera nosotros estamos como si fuera una barca sin timón, nosotros estamos a la deriva, es la palabra. Nosotros estamos un poco flotando en un mar a donde nos lleva el viento, cuando la expectativa es que si tenemos una dirección política, es que nos diga, nosotros vamos en esa dirección. ¿Cuál es la dirección hacia la que nosotros vamos? O sea, yo quisiera tener, porque yo también me lo pregunto, ¿realmente nosotros ya nos decidimos por ser una economía eminentemente de servicios turísticos? Porque cuando se habla de servicio, la palabra es muy amplia. Podríamos decir, no, mira, nosotros vamos a hacer una marina mercante y vamos a dar servicio de transportación marítima. Eso es servicio. O nosotros podemos decir, no, nosotros nos vamos a dedicar a reparar barcos en el país. O no. Entonces tenemos que definir cuál va a ser el negocio de nosotros. Si nosotros vamos a poner una empresa y somos 3 socios, ¿tú te imaginas que nosotros no tengamos claro cuál es el negocio que vamos a poner? Entonces resulta que una economía nacional es una empresa colectiva. Entonces nosotros tenemos que tener definición en hacia dónde vamos. ¿Qué le toca? ¿Qué tiene que hacer cada quien? ¿Cómo y cuánto le va a pagar a cada quien? Entonces resulta que ahí nosotros lo que tenemos es una gran, enorme confusión. Mira lo que tú acabas de decir. ¿Tú crees que es justo? Te estoy hablando de justicia. En el siglo XXI, estamos en el 2025, que un ciudadano, es decir, una persona que tiene todos los derechos civiles y políticos de un país, tenga que cuestionarse en qué se han invertido 50,000 millones de dólares, que lo debemos nosotros, no lo debe el presidente, Lo pagaremos nosotros. No lo debe el Congreso, lo debe el ciudadano. El ciudadano está obligado a pagar eso, pero tú no sabes en qué se gastó el dinero. O sea, un dinero que tú debes, tú no sabes dónde se pagó. Y el proceso político es tal que si tú te lo preguntas, entonces inmediatamente te empiezan a mirar mal. Esta es una mujer, esta es levantisca, esta es contestataria, esta es enemiga del gobierno. Entonces, con una mentalidad de ese tipo, ¿cómo nosotros como colectivo vamos a progresar? Una idea que hice yo, no referente a este tema, sino referente a la cuestión de la invasión y la ocupación haitiana. Una de las cosas que ya yo la he llevado a una técnica económica es que, o sea, la visión de fuera, externa, de esos organismos internacionales que presionan y ese caucus americano que presiona para que la República Dominicana se eche encima el problema haitiano, es que nosotros estamos hablando de que si la República Dominicana es muy pobre y le tiramos a estos que son más pobres, al final eso se ve igual. O sea, no pasó nada. No sé si ustedes... Claro. O sea, si nosotros tenemos un café con leche claro y le echamos un café con leche oscuro, se hace un café con leche entre los dos, ¿no? Pero cuando tú me dices cuál es la diferencia, no se ve. O sea, desde arriba eso no se ve. Si estamos viendo pobres y tú le tiras 100 pobres más, son los mismos pobres. Pero ¿qué pasa?
que cuando nosotros medimos el costo, el costo sombra de esa pobreza es diferente. ¿Por qué? Porque la técnica es muy fácil. Si nosotros tenemos un pobre y para sacarlo de la pobreza necesitamos 1,000 pesos, el costo sombra son 1,000. Si tenemos 2, ya son 2,000. Si tenemos 3, entonces en conjunto pueden verse igual, pero el costo va subiendo. Pero si encima sacar a uno solo de la pobreza me salen 5,000 pesos, ya es diferente. Entonces cuando nosotros monetizamos ese costo, cuando le damos un valor monetario, nos estamos dando cuenta que la pobreza no es la misma. Y eso sucede no solamente por efecto de la migración, sino por efecto de que en ese crecimiento oficial no hay una participación popular. O sea, lo que es la base popular no participa de esa bonanza, de ese crecimiento. Ok, perfecto. Excelente como siempre. Ahora vamos a hablar con el señor Juan Geraldo Orozco. Como definitivamente en nuestra casa sentimos que la situación está bien seria, los pobres no sé realmente cómo están viviendo, y entonces yo por eso he buscado un experto para que él me diga cuáles son las facilidades, las prerrogativas, qué está haciendo el pobre para subsistir cuando tenemos una situación de una canasta básica de 23, ¿verdad? 26,000 pesos es la del quintil más bajo. La más baja. Sin embargo, el dominicano, el precio, el salario mínimo es de 19. Entonces, ese excedente, y recuerden que es la canasta básica, que ahí están elementos específicos, ¿verdad? Comida, educación también está. Sí, siempre comida, está, pero en los niveles más precarios. Más precarios, pero realmente todos sabemos que con ese monto no se vive. No se vive. Entonces, yo quiero saber ¿cómo se la ingenia el dominicano para lograrlo? ¿Y cuáles programas existen para ayudar y las recomendaciones del señor Juan Geraldo Orozco? Bueno, gracias. Vamos a comenzar con algunas cifras porque mucho de la confusión que esto genera, como bien se explicaba, es un tema de narrativa. O sea, cada quien puede tomar una parte de lo que brilla y no se da cuenta necesariamente de lo que hay en el fondo, entonces cada uno asume lo que brilla para su conveniencia. ¿Ha crecido la economía dominicana? Por supuesto que sí. Hemos sido la economía que más hemos crecido y un país tan pequeño es la séptima economía de América Latina, por encima de Ecuador, de Venezuela, Guatemala y países con una población más grande. ¿Se ha reducido la pobreza? Pues también pudiéramos, dependiendo cómo tú la midas, se puede decir que la pobreza extrema sí se ha reducido en ese esfuerzo que se han hecho los gobiernos, los organismos internacionales, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la otra cara de eso? ¿Verdad? En primer lugar, todavía cerca del 50% de la población dominicana está entre pobre y vulnerable, es decir, gente que gana menos de $4 por día o gente que gana menos de $10 por día. ¿Cómo? De manera que en un momento determinado usted puede estar estable, por decirlo de alguna manera, pero usted económicamente es considerado vulnerable. ¿Ves? Y ahí vulnerable que significa que es pobre porque que está rullido, porque esa es la palabra. Pobre, entonces, y eso anda, si tu ingreso anda entre $4 o $5 a $10, ¿verdad? Así los organismos internacionales lo califican. Entonces se convierte en que tú eres una persona vulnerable, que en cualquier momento puede volver atrás. Ahí, Gerardo, lo interesante, y ahí los invito en esa dirección, es que $6 diarios, ¿cuánto nos da al mes? 6 por 30. $180. Sí, $180. $180, multiplicándolo por 60. Correcto. ¿Cuánto estamos hablando de? 11,000 y pico de pesos. 11,000 y pico de pesos. Entonces, eso es lo que, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que gana, vamos a ponerle 12,000 pesos. O sea, yo familia, yo hacía un ejercicio parecido de decir 16,000 pesos,
que es el mínimo de los salarios mínimos, y por abajo el $2, que estamos hablando de 3.600. Entonces nosotros estamos hablando de la clase baja entre 3.600 y 16.000 pesos. Y debajo de los 3.600 pesos estamos hablando de una clase indigente. O sea, de comida solamente. Geraldo, siga por ahí. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es la otra cara de esto que todavía es más complicada? Y es que el 1% de la población dominicana recibe el 10% del ingreso. Entonces ahí sí se complica la cosa. ¿Cómo? El 10% del ingreso del país lo recibe el 1% de la población. Entonces, Espérate. Al pasito. Tú estás diciendo que el 1%, que son quienes 100.000 personas reciben. 100.000 personas. 100.000 personas 10%. reciben el 10% del ingreso nacional. del ingreso nacional. ¿Y esos son quienes? No, obviamente los nombres Tutumpote. son, ¿verdad? Los O sea, tutumpotes. los ricos como le reciben. llamaba, Juan Bosch. Entonces, es muy correcto lo que se estaba diciendo, de que, espérate, cuando tú haces una descripción, ¿a quiénes te estás refiriendo? Si te refieres a ese 1%, claro que eso están bollando, diría uno, están guisando, como se dice en el pueblo. Ahora, hay otra parte de la población que no es la realidad que están viviendo. Y se lo voy a poner muy práctico para que se pueda entender, darme a entender mejor. Si alguien gana 10.000 pesos, para poner un número que lo podamos manejar más fácil, y otra persona gana 2.000 pesos, ¿cuánto ganan en promedio? 10 más 2, 12, entre 2, 6.000. Pero el que gana 2.000 no gana 6.000. Exactamente. Hay uno que gana 10 y hay uno que gana 2. Entonces ese 1% que representa ese que gana 10, cuando se compara con el otro, podemos decir, la renta media de Dominicana está en unos países de renta mediana, por ejemplo. No, pero es que no es así. Porque aquí está altamente concentrada la riqueza, el ingreso está altamente concentrado. América Latina de por sí es la región que tiene una mayor brecha en la distribución de la riqueza. Y nuestro país está a la delantera, si no está entre los primeros. Entonces, los dominicanos de alguna manera no nos podemos seguir entreteniendo que si las 3 causales, que si la ley de alquileres, que no nos podemos seguir entreteniendo en eso. Tenemos que impulsar efectivamente reformas sociales que garanticen un mejor ingreso de la población en términos generales. Ya se dijo que el salario mínimo inferior, ¿verdad?, o el más bajo es 16.000 pesos. Pero miren qué se da en ese esquema, contestando la pregunta. Cuando tú ganas eso, entonces se da que de cada 100 pesos que a ti te ingresa promedio, y eso no lo estoy diciendo yo, está en una encuesta que hizo el Banco Central, la encuesta nacional de inclusión financiera, y eso fue antes de la pandemia, se hizo en el 2019, seguro que la cosa está peor. Dice que de cada peso que ganaba un dominicano de nivel bajo, gastaba 1,30. Es decir, de cada 100 pesos, yo estoy gastando 130 pesos. ¿Y de dónde vienen esos 30 pesos? De deudas. Entonces, así como el país se está endeudando, así las familias de más bajos ingresos se están sobreendeudando. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo como país? ¿Cómo estamos respondiendo como sociedad? Y sería soñador pensar que serán los políticos que resolverán esto. Tenemos que ser las fuerzas vivas, tenemos que ser las instituciones que proponemos un esquema económico más justo, más razonable. Y en parte es lo que intentamos las cooperativas. La banca tradicional es un modelo donde pocas personas que apenas tienen el 10% del activo de un banco, ¿verdad?, se lucran, por decirlo así, por manejar toda la riqueza nacional de los ahorrantes, por decirlo de alguna manera. Pero quien impone el 90% de los activos de una institución financiera regulada son los clientes. ¿Qué beneficios reciben? Cero. ¿Quién recibe el 100%? Lo que ponen el 10%. ¿En qué negocio del mundo usted poniendo el 10% puede recibir el 100% de la ganancia? ¿Ves? Wow, fíjense cómo hay ese pequeño detalle. Es una bomba, Geraldo, es una bomba, eso es una cosa terrible. Pero a mí me está dando casi un infarto con eso. ¿Y qué es eso? ¿Qué diferencia tienen las cooperativas? Bueno, que aquí no hay clientes y dueños, aquí todos son socios, de manera que la riqueza, la ganancia que se produce en una cooperativa
efectivamente hay que distribuirla entre todos los que generaron esa ganancia, ya sea por sus ahorros o ya sea por los financiamientos que recibieron. Este 2025 ha sido declarado por Naciones Unidas otra vez el Año Internacional de la Cooperativa, porque precisamente el cooperativismo ha demostrado que se convierte en un esquema de distribución de riqueza más justo que de la manera tradicional. Claro, tristemente cuando oímos la palabra cooperativa a veces viene a nuestra mente gente adulta del ámbito rural, ¿verdad? Y está bien, pero si uno observa esas cooperativas que están en Santiago Rodríguez, que están en la línea del noroeste, cuánto han crecido y cuánto han resuelto en esas comunidades, es impresionante. Y qué bueno que de una copropiedad de 10, 20, 50 mil, 100 mil personas y no 10 personas nada más. Y una pregunta, Geraldo. Las personas que van a buscar auxilio en una cooperativa, porque los bancos no lo aceptan, porque son rullidos, no tienen, ¿verdad? No tienen el colchón económico y la estabilidad que los bancos exigen para poder prestar. ¿Qué hace el dominicano? ¿Va a buscar dinero para qué? O sea, ¿para qué tipo de negocios se incursiona? Mira, algo lamentable a propósito de la pregunta que está pasando. Bueno, regularmente el dominicano pone un negocio de comida, pone un negocio de ropa, salones de belleza, barbería. Tristemente, aunque no se cuenta como parte de la economía, qué triste que en tema de la banca también. O sea, las bancas de apuestas que hay en nuestros barrios, que no tenemos la idea justa del impacto terrible que eso genera en la economía de la gente. Cuando tú y yo los volúmenes de dinero que se manejan ahí y quiénes lo manejan, es algo efectivamente deprimente y que lo que hace hundir más a la gente en la pobreza. Entonces la gente pone su negocio de vender alimentos, un pequeño colmadito, comida preparada, un saloncito de belleza, un taller de refrigeración o de mecánica, venta de ropa, las pacas famosas, ¿verdad? Eso es lo que más la gente entra, también prendas o prenda de vestir, ¿verdad? Ropa interior, es en alta medida lo que la gente se dedica para poder completar lo que le falta. Ahora, ¿qué se está dando? Ante la rigidez muchas veces del sistema financiero tradicional y la incapacidad de las cooperativas de estar en tantos lugares a la vez, lo que sí se está dando en nuestro país es el crecimiento del financiamiento a través del prestamista informal. En una encuesta que se había realizado antes, menos del 10% de las personas que tenían pequeños negocios se financiaban con el prestamista informal. Tristemente, en esa misma encuesta del Banco Central 2019, cerca del 25% de las personas siguen yendo del prestamista que le cobra entre 5 y 20% mensual. Y esa es otra manera de generar pobreza, de generar una dependencia dañina entre los sectores de más bajo ingreso. Y eso pasa todos los días frente a nosotros, y por eso que reitero, como sociedad, como gobierno, como Congreso, como justicia, ¿cómo estamos respondiendo a esto? Que son temas que tenemos ahí y que están también amenazando la estabilidad económica de nuestro país, sin duda alguna. ¿Tú tienes alguna pregunta para el caballero? Oh, muchísimo. No, yo me imagino, porque yo conociendo ese caballero, él debe estar ya. Comienza a tirar, caballero. Mira, Gerardo ha dicho muchas cosas importantes, muchas. Yo podría hacer un par de observaciones. Entre ellas, voy a empezar por el final. En alguna ocasión, en una vieja campaña política, alguien escribió en una pared: vote por Juan Bosch, el único que ni mató ni robó. Y luego que pusieron el letrero, vino un curioso y le puso 3 puntos y dijo: ni duró. Entonces,
Este hombre es tremendo. No, yo no soy tremendo. No, yo sé. No, yo sé no que soy es tremendo. así. Entonces, ¿qué pasa? Existe lo que se llama realpolitik o la política real, ¿no? Hay muchas veces que en los análisis uno entra como en una especie de trance humanista y de las mejores intenciones y somos como monaguillos. Ay, mira, el país debe... Pero uno tiene que aterrizar, como digo yo en algún lugar, en cuáles son los incentivos reales en una economía real. ¿Me entiendes? Por ejemplo, una vez yo hice un programa que era un programa de un debate de la izquierda contra la derecha y curiosamente yo era la derecha. Eso es algo interesante, ¿no? O sea, yo nunca de joven me imaginé que años después yo iba a ir a un programa a defender la derecha o lo que se entiende por derecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo al principio. Gerardo dice muy atinadamente, el 1%, 100,000 personas se lleva el 10% del ingreso nacional. En un reciente ejercicio, yo lo que hago es un poco esa distribución del ingreso, que uno la consulta en cualquier lugar y viene por quintiles. Yo lo hago diferente, yo lo hice diferente porque yo definí clases sociales. Entre 0 y 3,600 pesos esa es la clase indigente. Entre 1,600 y 16,000 es la clase baja. Entre 16 y 36,000 esa es la clase media baja. Entre los 36,000 y los 300,000 esa es la clase media alta. Y lo hice así porque la clase media alta dominicana es la que subsidia al resto, porque es la que no está exenta de impuestos sobre la renta. Y como yo te he explicado, la clase alta es inmune a los ataques fiscales porque algo muy importante, y ahí caigo yo en el asunto, son los propietarios de los medios de producción. O sea, si yo vendo aceite y un galón de aceite, por poner un precio, no sé por dónde anda, pero vamos a decir que cuesta 800 pesos y me suben 50 pesos los impuestos que yo tengo que pagar, ¿qué es lo que yo hago? Que sufro el galón de aceite 50 pesos y ya. Y me lo tienen que comprar a 850 porque yo tengo prácticamente el monopolio en la venta de aceite. Entonces, el ingreso está muy concentrado no por designio divino. No es que hay una maldición sobre la República Dominicana. Está muy concentrada porque los medios de producción, es decir, las empresas, están absolutamente concentradas. Entonces, se han hecho... Remberto Pichardo ha hecho varios programas y hay otro, Esteban Rosario, donde prácticamente estamos hablando de que 30 apellidos son dueños de la base productiva de la República Dominicana. Entonces, eso es lo que lleva a la concentración del ingreso. No es que el ingreso se concentra porque sí. Entonces, ahora tú dices, bueno, como el ingreso está tan concentrado, o sea, esta gente de 100 pesos se llevan... dijimos que el uno de 100 pesos ellos se llevan 80, ¿verdad? Y el 20 queda para el resto de la población. Entonces nosotros decimos, ahora nosotros somos gobierno. Como gobierno, nosotros vamos a hacer una política de redistribución. Pero redistribución quiere decir que ya se distribuyó una vez y yo me quedé con lo... Entonces, con lo menos. Yo voy a hacer una redistribución, pero quitándole a quién, porque a lo de arriba en realidad no le puedo quitar. Yo le voy a quitar a la franja media de arriba para darle a todo el que está por debajo. Al de arriba y al de abajo. Al de arriba y al de abajo. No, porque el de abajo tú no le puedes quitar. No. Estoy diciendo que para tú darle al de arriba, lógicamente, porque el de arriba no paga. No, porque hay otro tema y ahí voy un poco en lo que decía Gerardo. O sea, respecto del banco o del sistema financiero en general. Recordemos que el sistema financiero no se inventó en la República Dominicana. O sea, los bancos no se inventaron aquí. Así. O sea, eso es un invento viejísimo y ya podríamos caer en una conversación interesante sobre los bancos respecto de las cooperativas como intermediarios financieros. Yo creo que ambos tienen cosas buenas, ¿eh? Porque también aquí podemos caer en un maniqueísmo y decir, ¡ay, pero qué terribles son los bancos! No, como yo fui a un programa y la conclusión era que la solución para el país era ahorcar a todos los empresarios. Pero así no puede ser. O sea, empezando una economía no puede prescindir de empresarios. Bueno, sí. Una economía no puede prescindir
prescindir de una intermediación financiera efectiva. No puede. Entonces ahí tendríamos que, pero a lo que voy es, si nosotros tenemos que repartir 10 pesos que dejan los tutumpotes, ¿verdad? Los tutumpotes de 100 dejan 10. Entonces viene un señor que se llama Estado y dice, yo voy a repartir estos 10. Sí, pero que en esa repartición de los 10 tú te llevas 8. Entonces, ¿cuánto queda para repartir? Quedan 2 pesos. Entonces, un poco es el... Entonces tú dices, no, pero está fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es desconcentrar la economía en términos de la producción. Y tú dices, bueno, pero yo quiero poner... Ahora te pregunto yo, ¿vamos a poner una fábrica de aceite? A ver cómo nos va. ¿Vamos a poner una fábrica de pintura? A ver cómo nos va. Entonces tú te das cuenta de que el que tiene iniciativa dentro de nuestro país no tiene nicho de mercado. Y una preguntita, ya Geraldo. Mira, ustedes dieron una escala de más o menos los ingresos de las personas, ¿verdad? Y veo que yo creo que un día de salón de belleza de cualquiera de los tuntupotes se lleva quizás entre 35, 70 mil, quizás hasta 150 mil pesos por productos, masajes y todo tipo de esteticismo. O sea, los ricos entienden que podemos vivir con los pobres pueden vivir con 17 mil pesos para cubrir sus necesidades. ¿Por qué nosotros no hacemos la misma operación de justicia y le decimos, ustedes deben vivir exactamente con lo que ustedes dicen que yo puedo vivir? Entonces, Geraldo, ¿qué vamos a hacer? Si el poder, o sea, los políticos, o sea, yo escuché a Andy Baraguaje diciendo que se gastan 5,000 millones de pesos mensuales solamente en el pago de personas que nunca han cotizado ni tampoco son pobres. Se le está dando pensiones cuando los dominicanos que han trabajado 20, 25 y 30 años tienen que coger la pela del año para tener esos recursos en sus manos. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué tú recomiendas al gobierno? Vamos a ver si te escuchan a ti. ¿Qué tú que tienes que recibir personas en todas las dimensiones económicas allá buscando auxilio que van a buscar préstamos porque no tienen dinero hasta para comer? ¿Qué tú recomiendas? Y sobre todo también, esos préstamos, yo sé que ustedes no solamente otorgan los préstamos, sino que ustedes entrenan a las personas en la parte económica, que me gusta mucho eso, para que cuando les llegue el dinero, como no tienen la información de qué hacer, cómo hacerlo y cómo producir, puedan salir adelante. Mira, quiero comenzar con una expresión que tiene el libro sagrado, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces uno quisiera tener una varita mágica para cambiar todo esto, ¿verdad? Pero el dinero que nos hemos ahorrado en educación, aún hoy en día, ¿verdad?, que se malgasta, nos está pasando factura, ¿verdad? Y esa incapacidad que tiene nuestro pueblo de organizarse, de producir de una manera más inteligente de cara a la realidad mundial que estamos viviendo. Yo vengo de una reunión de un grupo universitario y me resulta muy triste que la mayoría de las universidades no han alcanzado la cantidad de estudiantes que tenían antes de la pandemia. Y eso por diferentes razones. Ahí hay un elemento económico, que mucha de esa gente quedó sin empleo, no ha podido volver a estudiar, pero es evidente que también hay un desincentivo de ir a la escuela, porque ¿para qué? Si la diferencia entre el salario mínimo nominal de hoy en día y lo que voy a recibir como profesional es tan baja que puede ser hasta menos de $100 mensuales. Entonces no hemos dejado arrastrar a esa superficialidad, a esa manera chabacana de ver las cosas y no estamos midiendo a dónde nos están llevando y a dónde nosotros nos estamos dejando llevar. Entonces, el tema de una educación con más sentido, más reflexivo, más integradora, ¿verdad?, más inclusiva, por supuesto,
es uno de los desafíos que tenemos, y eso tiene que incluir, por supuesto, la educación financiera. Refería ahorita la cantidad de dinero que aquí se malgasta en el pobre en la ilusión de salir de la noche a la mañana de su realidad, entonces se pone a hacer apuestas, y para minimizar sus penas, entonces hay un consumo de alcohol y de otras bebidas que no le suman, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo triste? Que desde el gobierno se incentiva eso por la parte impositiva. Entonces, hey, gobierno, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Tenemos que despertar. Y cómo somos tan incautos, ¿por qué los Mantequilla, los Jairo acá tienen tanta pegada? Bueno, por esa parte incauta que tenemos los dominicanos, por nuestra falta de educación y, por supuesto, por nuestra falta de educación. Hay un modelo todavía muy mejorable, pero si uno piensa cómo era la salud aquí antes de la seguridad social y cómo es hoy en día, cómo se ha convertido en un maravilloso negocio para tantos y para pocos, ¿verdad? Pero cómo realmente la gente tiene más acceso a la salud. ¿Por qué? Por la ley de seguridad social. Tiene muchas oportunidades de mejora. Pero yo a tener una clínica no es porque yo soy un médico que quiero servir al pueblo. No, que cualquier clínica deja billete. Y las AFP y las aseguradoras de la salud, pues también ganan dinero. Y las farmacias, podemos ver cómo se ha desplegado. Y claro que hay un mayor consumo de medicamentos, un mayor consumo de servicios. ¿Por qué? Porque hay un modelo que integró una importante cantidad de la población. Hay un segmento que no está ahí, pero ¿cómo no nos estamos dando cuenta que si ese segmento, que son los microempresarios, ¿verdad? Aquellos que tienen algún nivel de ingreso, pero que no están bajo de empleo, se incluyera en la seguridad social, eso va a tener su impacto también en el modelo de la salud? Entonces, de ahí hay mucho que aprender. Aún la educación, yo soy de lo que creo, bueno, faltan aulas y se están cerrando colegios. ¿No nos parece eso algo estúpido? ¿Por qué si un muchacho me cuesta 25,000 pesos tenerlo en un aula, por qué no lo pongo en un colegio? Y convertimos pequeñas empresas en los barrios que puedan, sí, privatizar la educación y elevarla. Eso ya pasó en Chile, no solamente acá. Entonces, todo ese dinero que se gasta y lo costoso que le es para el gobierno tener un muchacho en la escuela, ¿por qué no lo pasamos para la empresa privada? Pequeña. Estamos hablando, ¿verdad?, a nivel de barrio, a nivel de municipios, ¿verdad? Y de esa manera se democratiza verdaderamente el sistema educativo y el pastel que representa el 4%. Entonces, así se pueden ir avanzando en tantos elementos. ¿Qué país se desarrolla si no desarrolla la micro y pequeña empresa? No es dando subsidio. El subsidio tiene un momento y el subsidio tiene un segmento que lo requiere. Te pasó una desgracia, ¿cómo le pide a la gente que compre? ¿De dónde va a comprar si perdió todo por un terremoto, por un ciclón, como nos pasa? Entonces hay un momento, hay un grupo que lo necesita, pero es generar empleo, generar oportunidades de empresas lo que realmente va a llevar a la gente a que pueda mejorar. Y por supuesto, educación, una educación que verdaderamente transforme la mente de la gente para que así pueda cambiar su modelo de cómo vive, su forma de vivir, obviamente, es lo que entiendo. Lo más interesante es que aquí hemos cubierto muchos temas tan rápido. Muy rápido. Eso hay que debatirlo como con más tiempo por temas. Podríamos muy complejos. Hacer un programa de aquí salen por lo menos 25 programas. Para que lo sepa. Mira, respecto de lo que dice Gerardo, muy interesante. La cuestión de la educación y la cuestión de la educación vinculada a la producción o a la empresa. Magnífico, porque de hecho hay que vincular la educación a la empresa. El tema es que cada vez que hablamos de los salarios, los salarios son muy malos en este país y son malos. Y eso obliga a los jóvenes a dedicarse a otras cosas o a irse del país. Y son muy malos y hay que mejorarlo. Y digo yo, bueno, pero mejóralo tú en tu empresa. Porque una cosa es tú ser el que solicita el salario, otra cosa es ser tú el que paga el salario. Entonces tenemos que ver que en esa cadena lógica económica, yo no puedo pagar salarios altos cuando yo lo que soy es una empresa muy pequeña, muy vulnerable, que prácticamente los niveles de venta, yo lo que puedo pagar es un ayudante. O sea, yo todavía no he visto un mecánico que trabaje en la calle, que tenga un ayudante que se haya formado en el MIT.
o que haya ido a una escuela. No, porque él mismo no gana dinero. Como yo voy a tener un ayudante, entonces yo voy a tener que coger prestado para pagarle a mi ayudante. Entonces se supone, ya se entiende el sentido. O sea, los salarios pueden ser buenos y pueden mejorar en la medida en que las empresas se desarrollen. Si no, no va a suceder. O sea, el que está pensando de que los salarios son malos porque el empresario es un individuo cruel, no es cierto. Habrá uno que otro, ¿verdad? Pero en general, como sucede, por ejemplo, y siempre lo pongo como ejemplo, con las comisiones de venta. O sea, si un individuo que yo le estoy dando 5% de lo que él vende se gana 100,000 pesos, ¿cuánto él me tiene que vender a mí? Porque eso es el 5 de lo que él me vendió. Ojalá yo tenga que darle 200 o 300 o 1,000,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso significa que el individuo yo lo que no le puedo dar a él es 100,000 pesos cuando el nivel de venta de mi empresa es 500,000 pesos mensuales. ¿Cómo yo te voy a pagar a ti 100,000 pesos si lo que yo vendo son 500,000? Entonces ahí volvemos a la capacidad de penetración de la empresa. Entonces, en una economía que está cooptada, que está monopolizada, que no da brecha de entrada, porque decimos, por ejemplo, la cuestión de los libros de texto. Entonces decimos, no, pero mira, eso sería un buen negocio, pero ese negocio ya lo tienen los grandes. Y cada vez que más o menos sale una idea por algún lugar, llega un grande y hace así, ¡fuap! Y se la lleva para allá. Y entonces ese es el proceso donde sí tenemos como una cuestión de una meta política, es, por ejemplo, aquí no hay una ley antimonopolio. No. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde, porque en la medida en que todo caiga en las mismas manos, no hay posibilidad de que empresas pequeñas se desarrollen, de que el que es pequeño llegue a mediano y llegar de mediano a grande. ¿Verdad? Entonces, si no hay esa posibilidad, no hay posibilidad de mejorar los salarios. Interesante que los tenemos ahí. Sí. ¿Ves? La reforma agraria. Y exactamente, ¿cuál es el concepto de reforma agraria? Vamos a agarrar a los terratenientes, vamos a quitarle esos terrenos que tiene y vamos a dárselo a agricultores pequeños. Pero eso pareció maravilloso. Genial. Pero si se quedó ahí, no. Porque ese productor de manera individual, con 20, 30, 50 tareas, y tú llevaste 100 de ellos y le quitaste las 5,000 al productor, ¿realmente van a producir ellos de manera individual más que el que tenía las 5,000 tareas? Claro que no. Porque no pueden sostener la tecnología, no pueden sostener el costo, ¿verdad? Básico de producción, porque sus predios son muy pequeños. Lo único que podía garantizar mayor eficiencia y distribución justa es que ellos se organizaran, como pasa en cualquier lugar, y que juntos entonces pudieran gestionar la producción de sus pequeños predios. En Bonao se ha dado una situación interesante que a mí me encanta como cooperativista. Sabemos que las cadenas de farmacias están copando el mercado nacional. Así es. Pues cuando yo tengo 100 farmacias y voy a un laboratorio a comprar, estoy comprando para 100 farmacias. Y por tanto, los descuentos, las ventajas son por un volumen importante. Yo que tengo 1 o 2 farmacias nada más en un lugar, no puedo tener acceso a esos descuentos y a esas facilidades. ¿Qué hicieron las farmacéuticas de Bonao? Pues hicieron una cooperativa. Y entre todas están comprando y entre todas entonces sí pueden competir con las cadenas nacionales que aunque no son necesariamente de ese pueblo Bonao, pero entonces ellos se han podido mantener. Entonces ese es el tema de cómo es cierto que lo que se dice que el pez grande se come al pequeño. Si el pequeño no se organiza y se deja comer, porque si todos los pequeños se organizan, ¿verdad? Van a tener el músculo de los demás. Señores, aquí se ha dicho mucho y falta todavía mucho porque tenemos que repetir la segunda la etapa de esta conversación tan interesante y lógicamente queremos que el gobierno, los empresarios, los organismos internacionales, el pueblo dominicano también sea más consciente. Hay mucha gente pasando hambre. Sobre todo, qué triste que a ti te sobre tantos millones. Sobre todo, muchos empresarios y políticos han sustraído de una forma terrible la educación de República Dominicana, de la alimentación. Señores,
todos los servicios de República Dominicana y el pueblo está en una situación muy calamitosa. Necesitamos redefinir lo que estamos haciendo porque realmente la política se está llevando muchos recursos y de qué forma. El trabajo no está siendo pagado y el pueblo está languideciendo. Así que hasta la próxima. No se olviden, señores, que tienen que suscribirse a nuestro canal RD Bajo Ataque y que Dios me los acompañe y sean muy felices. Recuerden que somos resistencia en favor de la República Dominicana.